Bien, jóvenes, buenos días. En esta oportunidad haremos el tema de dinámica. Veamos en qué consiste el tema en esta oportunidad. En el tema de dinámica vamos a analizar las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo. Pero hay que tener presente un detalle, que la fuerza es una cantidad física vectorial y como todo vector tiene entonces una magnitud y una dirección. La magnitud de la fuerza en el sistema internacional está dada en Newton. Ahora, con respecto a la dirección. Bien, por ejemplo, les voy a graficar aquí la dirección de algunas fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpo de masa M. Entonces, aquí una fuerza F1, una fuerza F1 que está en esa dirección. Tenemos, por ejemplo, aquí una segunda fuerza F2 actuando sobre ese cuerpo. Por aquí una tercera fuerza F3. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima fuerza. O sea que de forma general aquí tenemos n fuerzas actuando sobre este cuerpo de masa m. N fuerzas. Luego, lo que tenemos que hacer es sumar todas esas fuerzas, ya que la sumatoria de todas esas fuerzas me va a dar como resultado la llamada fuerza resultante. Esa fuerza resultante obtenida puede ser que sea nula, o sea, igual a cero, pero también puede ser diferente de cero. Y vamos a analizar ambas situaciones, cuando esa sumatoria de fuerzas es igual a cero y cuando es diferente de cero. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta que la fuerza es una cantidad física vectorial y que por lo tanto está definida por una magnitud y una dirección. Bien, ahora vamos a analizar cuando esa sumatoria de fuerzas es igual a cero. En ese contexto, ojo, en ese contexto nos vamos a encontrar frente a la primera ley de Newton. ¿Sí? Primera ley de Newton, que nos dice lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas o la llamada fuerza resultante es igual a cero. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a cero, ¿qué va a ocurrir? Que la aceleración de ese cuerpo, de ese móvil, de ese objeto, es igual a cero. ¿Y qué implica? ¿Y qué implica que la aceleración de ese cuerpo, de ese móvil, de ese sistema, sea igual a cero? Bien, implica lo siguiente. Implica que el móvil se encuentra en reposo o que se encuentra en movimiento. Pero ojo, si se encuentra en movimiento, necesariamente lo debe de hacer con velocidad constante, o sea, con MRU. ¿Correcto? Entonces, ojo, solamente en estos dos casos, cuando el móvil se encuentra en reposo o cuando se desplaza con MRU, solamente en esos dos casos la aceleración es nula. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante también es nula o cero. Esto les digo porque en el examen les pueden decir lo siguiente. Un cuerpo se encuentra en reposo. Luego, determine la fuerza tal, cualesquiera. Entonces, ¿cómo conocer esa fuerza? Sencillo, aplicando la primera ley de Newton, ya que si les dicen que el cuerpo se encuentra en reposo, entonces su velocidad es nula, por lo tanto su aceleración es nula. Entonces, la sumatoria de fuerzas también es nula. También les podrían decir lo siguiente, un móvil se desplaza con velocidad constante. Ni siquiera les van a decir con qué valor se está desplazando o cuál es el valor de la velocidad con la cual se está desplazando. Simplemente les van a decir que un móvil se desplaza con velocidad constante. Determine la fuerza tal. Listo. Entonces, si un móvil se desplaza con velocidad constante, ¿eso qué implica? Que su aceleración es nula.
Y si la aceleración es nula, eso que implica a su vez que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es nula. Y a partir de ahí se va a conocer esa fuerza que les están preguntando. Bien, ahora aquí, para que la sumatoria de fuerzas sea nula, entonces se debe cumplir que tanto la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal como en el eje vertical deben ser iguales a 0 o nulas. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Esto, ojo, que subrayó de color rojito, es de forma vectorial. Sumatoria de fuerzas tanto en el eje horizontal como en el eje vertical igual a 0. Eso es notación vectorial. Pero vamos a trabajar, o yo les sugiero trabajar en muchos casos, de forma escalar. Entonces tendríamos que conocer cuál es su equivalente, pero en notación escalar. De forma escalar tenemos aquí la siguiente. Perdón. En la horizontal tenemos que la sumatoria de fuerzas de los que apuntan hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas de los que apuntan hacia la izquierda. Eso sería estrictamente en la horizontal. Y ojo que ahí trabajo solamente con las magnitudes. Y solamente con las magnitudes. Entonces ustedes quizás se preguntarán, profe, pero ahí dice fuerzas que apuntan a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Es que para esto ustedes previamente habrán tenido que graficar las fuerzas. Y según la dirección de las fuerzas, ustedes van a tener que luego colocar según corresponda en la sumatoria. Luego, en el eje vertical tenemos sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y ahí también se está trabajando de forma escalar o con las magnitudes de las fuerzas. ¿Correcto? Nuevamente, para saber qué fuerzas debo colocar en la sumatoria de las que van hacia arriba o de las que van hacia abajo, primero debo de graficar las fuerzas y según corresponda debo colocar en la sumatoria. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí tenemos la primera ley de Newton. Entonces hasta ahí tomen el screenshot y ojo que la primera ley de Newton solamente se utiliza cuando el móvil se encuentra en reposo o se desplaza con velocidad constante. Solamente es válido en esos dos casos. ¿Sí? No se puede aplicar en otro distinto de estos dos. Porque cuando ustedes resuelvan los problemas, nadie les va a decir, mucho menos en el examen, qué ley aplicar para conocer la fuerza que les están preguntando. Ustedes van a tener que deducir qué ley aplicar según el contexto. Nuevamente, primera ley de Newton solamente se utiliza cuando el móvil está en reposo o cuando se desplaza con velocidad constante, o sea, con MRU. Nada más. Seguimos. Ahora, puede ser también que esa sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea diferente de cero. Y en ese caso, el móvil, el cuerpo, el sistema, va a adquirir una aceleración. ¿Y cómo determinar esa aceleración? Bajo la segunda ley de Newton. En ese caso se plantea que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora tenemos aquí en la parte derecha la ecuación que nos dice F sub R igual M por A, que es justamente la ecuación que comúnmente decimos, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración. Y eso es correcto. Es correcto decir que fuerza es igual masa por aceleración, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que esa fuerza que se hace mención no es cualquier fuerza, es la fuerza resultante. Y donde esa fuerza resultante se obtiene sumando todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando decimos fuerza igual masa por aceleración, esa fuerza que se hace mención es la fuerza resultante. ¿Correcto? Bien. Ahora por aquí tenemos unos signos. Se preguntarán, profe, ¿para qué están esos signos? Para deducir algo muy importante. Tenemos aquí la igualdad y tenemos además que la masa es una cantidad escalar positiva. Por lo tanto, tenemos ahí los signos más de color azul, ¿correcto? Los signos más de color azul corresponden al signo de la masa, que es una cantidad escalar positiva. Ahora, ustedes recordarán que la aceleración es una cantidad vectorial. Entonces, podría tener dirección positiva o dirección quizás negativa. Y eso está representado por los signos más y menos que están a la derecha de la igualdad.
Estos signos más menos de color rojo que están a la derecha de la igualdad hacen referencia a la dirección de la aceleración. Luego aplicamos regla de signos que ustedes conocen o manejan desde el colegio. Y tenemos que más por más, pues nos da más. Y más por menos o menos por más, nos da menos. Bien, y de ahí se deduce algo muy importante. Observen. Noto aquí que cuando la aceleración tiene dirección positiva, la fuerza resultante tiene también dirección positiva. Y cuando la aceleración tiene dirección negativa, la fuerza resultante también tiene dirección negativa. Conclusión, lo que dice abajo, la fuerza resultante, ojo, la fuerza resultante, y está resaltado, resultante, o sea, no es cualquier fuerza, es la fuerza resultante, y la aceleración siempre tienen igual dirección, o siempre tienen la misma dirección. ¿Correcto? Siempre, siempre, siempre la fuerza resultante y la aceleración se encuentran, tienen la misma dirección. ¿Sí? Esto les digo porque en el examen les podrían proponer lo siguiente. La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué creen? Si en el examen les proponen la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. Claro, así es, muy bien, Ariana, eso es falso. ¿Y por qué es falso? Ah, profe, es falso porque no es verdadero. No, eso se puede justificar de la siguiente manera, miren. Tenemos en cuenta que la masa es una cantidad escalar, ¿no?, que es positiva. Ahí está. Luego, la aceleración es una cantidad vectorial que puede tener dirección positiva o negativa. En este caso voy a considerar que tiene dirección positiva. Muy bien. Si en el examen les proponen que la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas, eso implica entonces lo siguiente, que si la aceleración tuviese dirección positiva, entonces la fuerza resultante tendría dirección negativa, ¿cierto? Ahí está. Direcciones opuestas, tanto la aceleración con la fuerza resultante. Ahora apliquen regla de signos. A ver, apliquen. Más por más, en algún caso les da menos. Más por más, alguna vez le va a dar menos. Eso es imposible, eso nunca se va a dar. Así es. Es por eso que esto nunca se va a cumplir, como ustedes bien saben. Más por más nunca me va a dar menos. Menos por menos sí me da más, pero más por más nunca me da menos. Es por eso que eso nunca se va a cumplir. Por lo tanto, nunca, nunca la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. Eso nunca se va a dar. Siempre tienen la misma dirección, ¿correcto? Siempre tienen la misma dirección. Bien. Entonces, hasta allí tomen el screenshot, ¿correcto? Mientras les hago este comentario, como en la segunda ley de Newton, esa fuerza resultante que es diferente de cero hace que el cuerpo adquiera una aceleración. Entonces la segunda ley de Newton es válida, ojo, es válida en todo cuerpo que presenta aceleración. Por ejemplo, el MRUV, el MCU, el MCUV o cualquier otro tipo de movimiento que presente aceleración. ¿Correcto? Pues ojo, la segunda ley de Newton es válido en todo cuerpo, en todo sistema, en todo móvil que presente aceleración. En tanto que la primera ley de Newton solamente es válida en aquellos cuerpos móviles o sistemas que se encuentran en reposo o se desplazan con velocidad constante. ¿Sí? Bien. Luego por aquí la señorita Roxy nos hace un comentario. Y a las grabaciones. A ver. Sí, de todas maneras voy a revisar eso para ver, ¿no?, cuál es el motivo de que no se aprecian las anotaciones que hago. ¿Sí? Bien. De todas maneras, Roxy, lo voy a tener en cuenta. Sí, gracias por tu apreciación. Bien. Continuamos ahora por aquí. Vamos con la tercera ley de Newton, o también llamada ley de acción y reacción. Por ejemplo,
en la imagen de la parte izquierda tengo dos bloques 1 y 2, uno más grande y uno más pequeño. Esos bloques se encuentran en contacto. Como se encuentran en contacto, entonces entre ellos va a haber una fuerza de interacción. Pero si yo les pregunto a los bloques, a ver, bloques 1 y 2, ¿qué fuerza de contacto sienten? No, ellos lamentablemente no van a poder responderme. A quienes sí podría preguntarle y a quienes sí pueden responderme son ustedes. Por ejemplo, ustedes quizás antes de la pandemia subían a un bus que lamentablemente estaba completamente lleno. Y estaban tan juntos, ¿no? Que prácticamente chocaban hombro con la persona que se encontraba a su costado. Entonces, algo parecido está ocurriendo aquí. Los bloques 1 y 2 que están en contacto, ¿sí? Es análogo a cuando ustedes se encuentran juntos uno al costado del otro. ¿No? Por ejemplo, en un bus que va lleno, tipo metropolitano, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ustedes habrán sentido o percibido el hombro de la persona que se encuentra a su costado. Y la persona que está a su costado también habrá percibido, sentido su hombro. Entonces ahí se nota que hay una fuerza de interacción entre ustedes por estar en contacto. Entonces eso mismo ocurre con estos bloques. Y voy a graficar entonces aquí la fuerza de contacto que se ejercen entre ellos. Para eso voy a hacer un zoom en la zona de contacto, que es justamente el gráfico de abajo. En el gráfico inferior, aparentemente los bloques 1 y 2 están separados, pero les recalco, en realidad ese es un zoom, ¿sí? Un acercamiento en la zona de contacto. Y tenemos lo siguiente, que el bloque 1 le ejerce una fuerza de contacto F sub 1 al bloque 2. Y noten esa dirección de la fuerza. F1, la de color azul, es la fuerza que ejerce el bloque 1 hacia el bloque 2. Esa podría ser la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería entonces la fuerza que ejerce el bloque 2 hacia el bloque 1, que sería entonces esta fuerza F sub 2 de color rojo. Esa fuerza F sub 2 de color rojo es la fuerza que ejerce el bloque 2 hacia el bloque 1. Muy bien, ahí tenemos entonces las fuerzas de contacto o, de forma general, las fuerzas de acción y reacción. ¿Y qué se cumple con respecto a las fuerzas de acción y reacción? Es que las magnitudes de esas fuerzas siempre son iguales. Nunca una fuerza es mayor que la otra en magnitud. Las dos siempre son iguales en magnitud. Sin importar quién es más grande, más pequeño, quién tiene mayor masa, quién tiene menor masa, sin importar ello, la fuerza de acción y reacción en magnitud siempre son iguales, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos un bloque 1 que es más grande que el bloque 2 y no por eso la fuerza F1 es de mayor magnitud que la fuerza F2, no. Esas dos fuerzas de magnitud siempre son iguales, ¿correcto? Bien. Ahora, vectorialmente, ojo, vectorialmente guardan esta relación, que la fuerza F1 es igual a menos la fuerza F2. Pero también se puede cumplir esta otra relación, que la fuerza F2 es igual a menos, ahí está, menos F1. Eso también es válido. La fuerza F1 es igual a menos F2 o que F2 es igual a menos F1. Cualquiera de las dos expresiones son válidas, ¿correcto? En notación vectorial, cualquiera de las dos son válidas. ¿Y cómo se puede justificar que es válido cualquiera de las dos? Por ejemplo, en esta. Ahí tengo la igualdad, bajo por aquí el signo negativo, ¿sí? Que está delante de F2. Ahora, según el gráfico, F2 está dirigido hacia la izquierda, por lo tanto tiene dirección negativa. Ahí está el signo negativo que corresponde a esa fuerza. Y luego hacemos, ¿no? Regla de signos. Multiplicamos menos por menos, eso que nos da más. Eso nos da más. Listo, nos da más. Que justamente coincide con quién? Con la dirección de la fuerza F1, que está orientada o dirigida hacia la derecha. Entonces, ojo, ahí tenemos la relación tanto en magnitud como de forma vectorial entre esas fuerzas de acción y reacción.
Ahora aquí tenemos dos gráficos A y B a modo de ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí una superficie A, que corresponde a una mesa, y por aquí el libro o cuaderno B. Como esos elementos, cuerpos, objetos se encuentran en contacto, entonces entre ellos existe una fuerza de contacto. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la superficie A de la mesa hacia el libro B es esta fuerza NAB, la flechita que está apuntando hacia arriba. NAB, la fuerza que ejerce A sobre B, la que ejerce la mesa sobre el libro. Esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce el libro B sobre la superficie de la mesa A, que es la flechita de color azul hacia abajo. NBA, en este caso es la fuerza que ejerce el libro B sobre la superficie A, que corresponde a la mesa. Estas dos fuerzas en magnitud son iguales, pero guardan esta relación de forma vectorial. Ahora vamos con el otro ejemplo. Tenemos aquí un pie que corresponde A, y tenemos aquí una pelota corresponde al elemento B. Entonces tenemos aquí que este pie A está pateando, está golpeando, ¿no? Ejerciendo una fuerza sobre esa pelota y está representada por esta flechita en diagonal hacia arriba, esta flechita de color rojo diagonal hacia arriba, FAB, la fuerza que ejerce A, ¿no? El pie A sobre la pelota B. Esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce la pelota B sobre el pie A. Sería entonces esta fuerza de color rojo diagonal hacia abajo, FBA, la fuerza que ejerce la pelota B sobre el pie A. Estas dos fuerzas de acción y reacción en magnitud son iguales, pero vectorialmente guardan esta relación, ¿correcto? Entonces hasta ahí tomen el screenshot, ¿sí? Hasta ahí tomen el screenshot que corresponde a la tercera ley de Newton o de acción y reacción. Hay que recordar que aquí la magnitud de las fuerzas de acción y reacción siempre son iguales. Nunca una es mayor que la otra. Estrictamente siempre son iguales en magnitud. Continuamos. Ahora por aquí vamos a analizar algunas fuerzas que vamos inclusive a trabajar en estas semanas. Una de ellas es la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria o también conocido como peso. Expresado como F sub G de fuerza de gravedad o fuerza gravitatoria, o también expresado como W, que proviene del inglés. ¿Correcto? Ahora, hay que recordar que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto, está definida por una magnitud y una dirección. Por lo pronto les voy a enseñar cómo determinar la dirección de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, todo cuerpo que posee masa tiene un peso, y ese peso siempre se grafica verticalmente hacia abajo. Por ejemplo, aquí tenemos dos bloques de masa M. Uno se encuentra sobre una superficie horizontal y otro sobre un plano inclinado. Entonces, el peso, ¿cómo lo voy a graficar? Como les comentaba, siempre verticalmente hacia abajo, que viene justamente representado por esa flecha de color rojo hacia abajo. Pero un detalle, esta fuerza de gravedad o peso que se grafica verticalmente hacia abajo, además debe pasar, ojo, debe de pasar por el centro de gravedad. ¿Sí? Por el centro de gravedad. Cuando el cuerpo es homogéneo, entonces muchas veces el centro de gravedad coincide con el centro geométrico, ¿correcto? Pero cuando el cuerpo no es homogéneo, entonces el centro de gravedad no necesariamente se encuentra en el centro geométrico. Me explico. Quizás en el examen o en otros problemas que se les pueda proponer, les van a dar a ustedes una barra. Por ejemplo, ahí tenemos una barra horizontal. Si a ustedes les dicen que la barra es homogénea, o sencillamente no les dicen cómo es la barra, posiblemente les dicen una barra de masa tal y longitud tal, y no les dicen si es homogénea o no homogénea. En ese caso, por defecto, se asume que es homogénea, por defecto. Entonces aquí, sencillamente, el peso de esa barra
sencillamente el peso de la barra estará pasando por su centro geométrico o su centro de gravedad, que se encuentra justamente en el punto medio. Y es por eso que quizás muchas veces ustedes han graficado a la fuerza de gravedad o peso pasando justamente por el medio de la barra. Y eso es correcto cuando la barra es homogénea. Pero puede ser que en el examen les digan una barra no homogénea. En ese caso, su centro de gravedad no coincide, ojo, no coincide necesariamente con su centro geométrico. Entonces allí, a ustedes necesariamente, porque estamos a nivel pre, les van a decir dónde se encuentra ese centro de gravedad. Vamos a asumir que se encuentra en este puntito de color rojo. Entonces, si les dijeran que en ese puntito de color rojo se ubica el centro de gravedad de esa barra, entonces quiere decir que por ese puntito debe pasar el peso de la barra. Y además de forma verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, ojo, hay que tener presente ese detalle. Que el peso siempre se grafica verticalmente hacia abajo, pero pasando por el centro de gravedad. Cuando el cuerpo es homogéneo, entonces el centro de gravedad muchas veces coincide con el centro geométrico. Pero si la barra o el cuerpo no es homogéneo, entonces el centro de gravedad no necesariamente se va a encontrar en el centro geométrico. Y a ustedes les van a tener que indicar dónde se encuentra ese centro de gravedad para poder graficar correctamente por dónde está pasando el peso de ese objeto, en este caso en concreto de la barra. ¿Sí? Bien, eso es con respecto a la dirección de esa fuerza. Ahora, ¿cómo conocer la magnitud de esa fuerza? Sencillo. Simplemente se multiplica la masa del cuerpo del objeto por la magnitud de la gravedad. Nada más. mg, masa por la magnitud de la gravedad. Listo. Ahora vamos con otra fuerza, que es denominada normal o la fuerza normal. La fuerza normal, ojo, la fuerza normal se presenta cuando una superficie está en contacto con algún cuerpo o un cuerpo está en contacto con una superficie. ¿Sí? Va de ida y vuelta. Por ejemplo, aquí tenemos tres superficies. Una horizontal, una vertical y otra que corresponde a un plano inclinado. Y en esas superficies tenemos unos bloques que están en contacto con esa superficie. Por lo tanto, la superficie debe ejercer una fuerza denominada normal. Esa fuerza, ojo, esa fuerza va de la superficie hacia el bloque, ¿no? De la superficie hacia el bloque. Ya que estamos analizando las fuerzas que actúan estrictamente en ese bloque, en ese objeto, en ese cuerpo. Entonces, la normal nuevamente va de la superficie hacia el bloque, ¿correcto? Pero además, siempre, siempre, siempre perpendicular a la superficie. Por eso que ustedes notan aquí, independientemente de cómo se encuentre el contacto entre el bloque y esa superficie, la normal siempre es perpendicular, ojo, respecto a la superficie. La normal siempre se grafica perpendicular respecto a la superficie. ¿Sí? Y apuntando de la superficie hacia el cuerpo que está en contacto con la superficie. Bien, eso sería con respecto a la dirección de esa fuerza. Ahora, ¿cómo determinar la magnitud de esta fuerza normal? Bien, lamentablemente, no hay una fórmula general para conocer la normal. O sea, sería incorrecto de mi parte decirle jóvenes, para hallar la normal tienen que multiplicar el con el, dividir, restar, etc. Eso no existe. No existe una expresión general para conocer la fuerza normal. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo voy a conocer entonces el valor de esa fuerza normal? Bien, el valor de esa fuerza normal se va a conocer utilizando adecuadamente según el contexto del problema, ¿sí? Según el contexto del problema, ustedes van a utilizar la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. Y de esa manera ustedes van a conocer el valor de esa fuerza normal, aplicando nuevamente según el contexto del problema la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton.
La primera ley se utiliza cuando el cuerpo está en reposo o se desplaza con velocidad constante. Y la segunda ley de Newton cuando se desplaza con aceleración. ¿Sí? Entonces, según ese contexto, aplico y voy a poder conocer el valor de esta fuerza normal. Bien, entonces hasta allí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora aquí tenemos otra fuerza, que es la llamada tensión. La fuerza tensión. La tensión aparece en las cuerdas o cables que están tensionadas o que están tensas. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos una cuerda que por la parte superior está unida al techo y en la parte inferior está sujetando un bloque. Entonces, el peso de ese bloque está haciendo que la cuerda se encuentre tensa o esté tensionada. Y por lo tanto, la cuerda va a ejercer una fuerza denominada tensión. ¿Cómo graficar la tensión? Bien, para eso voy a hacer un corte imaginario a la cuerda. Hacemos un corte imaginario y luego la tensión lo voy a graficar como si estuviese saliendo del cuerpo que estoy analizando. Por ejemplo, si mi interés es analizar al bloque o la tensión que actúa sobre ese bloque, entonces la tensión lo voy a graficar como si estuviese saliendo de ese bloque. O sea, en ese caso lo graficaría de la siguiente manera. ¿Ya? Como si estuviera saliendo del bloque, o sea, hacia arriba. Si mi interés es conocer el valor de la tensión que está actuando sobre el techo, entonces el techo sería el objeto que estoy analizando, ¿no? El cuerpo que estoy analizando. Y en ese caso, la tensión lo graficaría verticalmente hacia abajo, ¿no? Como si estuviera saliendo del cuerpo que estoy analizando. En ese caso sería el techo, por ejemplo. Bien, ahora se cumple lo siguiente. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Como esta es una sola cuerda, entonces la tensión en cualquier punto de esa cuerda tiene la misma magnitud. Entonces, si yo indico que la tensión o la magnitud de la tensión que actúa sobre ese bloque es T, entonces esa misma tensión T es también la que está actuando sobre ese techo. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el gráfico de la derecha. Ahí tenemos dos bloques que están unidos mediante una cuerda, ¿no? Una misma cuerda. Y aquí también voy a graficar la tensión que actúa sobre cada bloque. Para esto voy a hacer un corte imaginario a la cuerda y luego voy a graficar a la tensión como si estuviera saliendo del cuerpo que estoy analizando. Supongamos que mi interés es analizar la tensión que actúa en el bloque de color rojo, el que se encuentra abajo. Entonces ahí la tensión lo grafico como si estuviese saliendo de ese bloque. Entonces lo graficaría hacia arriba. Ahí está. Luego, si mi interés es conocer la tensión que actúa sobre el bloque de color celeste, entonces ahí tendría que graficar la tensión como si estuviera saliendo de ese bloque de color celeste. O sea, en ese caso, hacia la izquierda, ¿no? Como si estuviese saliendo de ese cuerpo. Luego hay que tener presente lo siguiente, misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Entonces, si yo digo que la tensión para ese bloque de color celeste vale como T, entonces la tensión en magnitud para el bloque de color rojo también vale como T. Listo. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. ¿Correcto? Ahora aquí, ¿cómo hallar la tensión? Bien, lamentablemente, al igual que con la normal, no existe una expresión general para hallar la tensión. Sería incorrecto plantear, jóvenes, la tensión se evalúa multiplicando el con él, restando, sumando, etc. Eso no existe. De forma general, no existe una fórmula para la tensión al igual que con la normal. Entonces, ¿cómo se va a conocer el valor de la tensión o de la normal? Nuevamente, aplicando adecuadamente según el contexto la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. ¿Sí?
Entonces, hasta ahí, tomen el screenshot correspondiente en este caso a la fuerza tensión. Bien, segundos más. Si tienen consultas o dudas, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? Bien, siguiente diapositiva. Y ahora vamos con la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Para que exista la fuerza de rozamiento de fricción, se tiene que tener algunas condiciones. Una de ellas es que la superficie en la cual se esté desplazando o intentando desplazar un objeto, un cuerpo, sea rugosa. ¿Y cómo se caracteriza una superficie que es rugosa o que es áspera? Bien, se va a caracterizar mediante un coeficiente de rozamiento, que va a ser denotada con la letra mu. Entonces aquí les estoy indicando que tenemos dos superficies, una superficie horizontal y un plano inclinado que son rugosos o ásperos, ¿correcto? Además se observa que sobre la superficie horizontal hay un bloque de masa m que se está desplazando posiblemente a la derecha o hacia la izquierda. Y es que dependiendo de la dirección en la cual se esté desplazando ese bloque, se va a graficar la dirección de la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, en el bloque que está sobre una superficie horizontal, voy a asumir que el bloque se está desplazando hacia la derecha, o sea, representado por estas líneas de color verde, ¿no? Que me indican que el bloque se está desplazando hacia la derecha, sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces, debido a esa rugosidad, existirá una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se grafica en dirección opuesta al desplazamiento. Si el bloque se desplaza o se dirige hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento lo voy a graficar hacia la izquierda y además paralela a la superficie. ¿Correcto? Ahora, supongamos que el bloque se está desplazando hacia la izquierda, o sea, representado por estas líneas de color rojo. Entonces, la fuerza de rozamiento lo grafico hacia la derecha y paralela a la superficie. Entonces, noten aquí un detalle, que la dirección de la fuerza de rozamiento cambia según la dirección en la cual se esté desplazando el objeto, el móvil, el bloque, el sistema, ¿sí? No es la misma dirección cuando el bloque se desplaza a la derecha que cuando se desplaza hacia la izquierda. Por eso tengan en cuenta esa relación de colores, ¿sí? Verde, verde, rojo, rojo. De esa manera ustedes fácilmente van a recordar la dirección de la fuerza de rozamiento. Ahora por aquí, tenemos un bloque de masa m que se está desplazando sobre un plano inclinado rugoso. Se puede estar desplazando hacia arriba como también hacia abajo. Supongamos que ese bloque se está desplazando hacia arriba, ¿no? Por ese plano inclinado rugoso, o sea, dado por estas líneas de color verde. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cómo lo voy a graficar? Sencillo, en dirección opuesta al desplazamiento, o sea, hacia abajo. Pero, ojo, pero paralela a la superficie o al plano inclinado. ¿Correcto? Que viene dado en este caso por la fuerza de rozamiento de color verde. Ahora, supongamos que el bloque se desplaza hacia abajo por ese plano inclinado rugoso. Entonces la fuerza de rozamiento lo voy a graficar en dirección opuesta a su desplazamiento, o sea, hacia arriba, pero nuevamente paralelo al plano inclinado, ¿correcto? En este caso por la flecha, ¿no?, de color rojo. Entonces también noten ahí esa relación de colores que no está en vano, ya que de esa manera ustedes rápidamente van a poder graficar la dirección de la fuerza de rozamiento cuando el bloque se desplaza hacia arriba o hacia abajo sobre un plano inclinado rugoso. ¿Sí? Bien, eso es con respecto a la dirección de la fuerza. Ahora, ¿cómo conocer la magnitud de la fuerza de rozamiento? Bien, para esto sencillamente tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, donde mu, que corresponde al coeficiente de rozamiento, hay que tener presente que es una cantidad, ojo, una cantidad adimensional, prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. O sea que el coeficiente de rozamiento es un número,
una cantidad escalar, ¿sí? Es un numerito. Y además positivo. Bien. Luego aquí abajo en ese recuadro tenemos una desigualdad, donde nos dice que el coeficiente de rozamiento estático siempre, ojo, siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Siempre es mayor el coeficiente de rozamiento estático respecto del cinético. ¿Y para qué me sirve recordar o reconocer quién es mayor y quién es menor? Es que es muy probable que en el examen les propongan un problema como este. Les dan, por ejemplo, un plano inclinado rugoso. Y como es rugoso, entonces les van a indicar a ustedes el valor del coeficiente de rozamiento. Les pueden decir, por ejemplo, que vale 0,1 o 0,3. ¿Correcto? Porque, ojo, para una misma superficie, rugosa o áspera, se tienen dos coeficientes. Uno es el coeficiente de rozamiento estático y el otro el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, entonces hasta ahí tenemos, ojo, dos coeficientes, 0,1 y 0,3. En ningún caso les van a decir cuál de los dos corresponde al coeficiente de rozamiento estático o el cinético. No les van a decir. Ustedes lo van a tener que deducir teniendo en cuenta esta desigualdad, ¿correcto? Por ejemplo, les pueden decir lo siguiente: un bloque un bloque en reposo se encuentra sobre un plano inclinado rugoso. Listo. Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento. Entonces ustedes dirán, profe, al ojo, la magnitud de la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Y acá viene el primer problema. Les han dado dos coeficientes y ustedes van a tener que trabajar con uno de ellos. ¿Con cuál de los dos trabajarían? Si les dicen que el bloque se encuentra en reposo, se encuentra estático, se encuentra inmóvil o tiene una velocidad igual a 0. ¿Con qué valor trabajarían? Porque, ojo, eso en el examen nadie les va a decir. Claro, con 0,3, así es, señorita Ariana. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer cuál de esos dos coeficientes corresponde al cinético y por ende cuál al estático. Tenemos en cuenta esa desigualdad y como 0,3 es obviamente mayor que 0,1, entonces 0,3 corresponde al coeficiente de rozamiento estático. Y 0,1 por ser el menor corresponde al coeficiente de rozamiento cinético. Como ya sé quién es quién y me preguntan por la fuerza de rozamiento y nos dicen que el bloque se encuentra estático, en reposo, inmóvil, ¿correcto? Entonces debo de trabajar con el coeficiente de rozamiento estático. Pero si me dijeran, un bloque se desplaza ya sea hacia arriba o hacia abajo, a través de un plano inclinado rugoso, entonces si el bloque ya se encuentra en movimiento, debería de trabajar con el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Bien. Ahora aquí, ¿cómo grafico la dirección de la fuerza de rozamiento? Ese bloque de forma natural tiende a deslizar o a desplazarse hacia abajo. Eso es de forma natural. Pero nos dicen el problema que el bloque está en reposo. Eso quiere decir que hay alguna fuerza que se está oponiendo a esa tendencia de deslizamiento, que de forma natural, repito, lo quiere hacer hacia abajo. Entonces, ¿quién se está oponiendo o qué fuerza se está oponiendo a que ese bloque pueda deslizar hacia abajo de forma natural? Pues la fuerza de rozamiento, ¿correcto? Y en ese caso, esa fuerza de rozamiento sería el producto del coeficiente de rozamiento estático, mu sub s en inglés o mu sub e en español, multiplicado por la fuerza normal. Y en ese caso trabajarían con el 0,3. Y lo indico, mu sub s, statics en inglés, o mu sub e, estático en español. Y el 0,1 corresponde al coeficiente de rozamiento cinético mu sub k en inglés, mu sub c en español. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot y con ese ejemplo que quizás les puede servir para el examen. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva.
continuamos. Ahora por aquí tenemos la llamada fuerza elástica. La fuerza elástica está presente en todos los cuerpos que tienen propiedades elásticas, como las esponjas, por ejemplo. Pero analizar la fuerza elástica en una esponja o en cualquier otro cuerpo que tenga propiedad elástica va a ser un tanto complejo a nivel pre. Lo más fácil, lo más práctico es analizar esta fuerza en los resortes. Ahí es más fácil analizar esta fuerza a nivel pre. Por ejemplo, tenemos aquí un resorte de constante elástica o de constante de elasticidad K. Ese resorte tiene una longitud natural L sub 0. Esa longitud natural hace referencia a la longitud del resorte sin encontrarse estirado ni comprimido. Correcto, es la longitud del resorte sin deformar, sin estar ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, ahí el resorte no va a ejercer ningún tipo de fuerza. Para que el resorte ejerza algún tipo de fuerza elástica, necesariamente debe estar estirado o comprimido. Por ejemplo, yo puedo agarrar el resorte por el extremo derecho y desplazarlo una cierta distancia X, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si lo desplazo inicialmente una cierta distancia X hacia la derecha, entonces observo ahí que el resorte ha incrementado su longitud, o sea, se encuentra estirado. Y como cuánto el estirado como X. Por lo tanto, el resorte debe ejercer entonces una fuerza elástica. ¿Y cuál es la dirección de la fuerza elástica que ejercería el resorte? Sencillo. El resorte, ojo, hay que recordar que siempre intenta recuperar su estado inicial. Por lo tanto, si al resorte lo he desplazado de su estado inicial hacia la derecha, entonces el resorte va a ejercer una fuerza elástica hacia la izquierda, ya que el resorte ejerce esta fuerza elástica con la intención de recuperar o intentar recuperar su estado inicial. Ahora, si inicialmente el resorte estaba sin deformar y de pronto lo desplazo una cierta distancia X hacia la izquierda, entonces observo ahí que su longitud ha disminuido. O sea que el resorte ha sido comprimido. ¿Y como cuánto se le ha comprimido? Como X. Entonces ahí el resorte va a ejercer una fuerza elástica con la intención de intentar recuperar su estado inicial. Como el resorte lo he desplazado hacia la izquierda, entonces la fuerza elástica que ejerce el resorte estará apuntando hacia la derecha. ¿Correcto? Y noten aquí que la dirección de la fuerza elástica no es la misma cuando el resorte se encuentra estirado que cuando está comprimido. Es por eso que es muy importante darse cuenta, según el problema, el estado del resorte, si está estirado o está comprimido, ya que según eso podré graficar la dirección de la fuerza elástica que está ejerciendo el resorte. ¿Correcto? Bien, eso es con respecto a la dirección. ¿Cómo hallar la magnitud de la fuerza elástica? Bien, sencillo. La magnitud de la fuerza elástica es simplemente el producto de la constante elástica del resorte por X, donde X me indica cuánto se ha estirado o cuánto se le ha comprimido al resorte. ¿Correcto? Nada más. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot teniendo en cuenta que la dirección de la fuerza elástica cambia cuando el resorte se encuentra estirado que cuando está comprimido. ¿Sí? No es la misma dirección. Por eso hay que darse cuenta cómo se encuentra el resorte. Ok, señorita Betty, gracias. Bien, continuamos. Continuamos. Bien, ahora lo que les voy a explicar a continuación se aplica, ojo, se utiliza solamente, exclusivamente, cuando un cuerpo describe una trayectoria circular. Por lo tanto, se le va a denominar dinámica circular. ¿Correcto? Bien. Vimos, por ejemplo, en el tema de movimiento circular, MCU y también el MCUV. ¿Qué aceleración tenían en común
esos dos tipos de movimiento, MCU y el MCV. Bien, la aceleración que tenían en común era la aceleración centrípeta. Y es que, ojo, así es, señorita Ariana, la aceleración centrípeta. Y es que todo cuerpo que describe una trayectoria circular presenta aceleración centrípeta, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el gráfico donde tenemos que este móvil está describiendo una trayectoria circular. Tiene ahí una velocidad tangencial que se observa que está cambiando continuamente de dirección. ¿Quién es el responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial? La aceleración centrípeta, la cual ustedes recordarán que siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Bien, ahora, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, les dije aquella vez, ¿no?, que la fuerza resultante y la aceleración siempre se encuentran en la misma dirección. Entonces, si esta es la dirección de la aceleración centrípeta, esa es la dirección de la aceleración centrípeta, entonces hay una fuerza resultante en esa misma dirección. ¿Cómo se denomina esa fuerza que está en la misma dirección de la aceleración centrípeta? Pues se le va a llamar fuerza centrípeta. Pues ojo, la fuerza centrípeta es la fuerza resultante de todas aquellas fuerzas que están en el eje o en dirección radial que corresponde a la aceleración centrípeta. Por eso que tenemos aquí que la sumatoria de fuerzas en dirección radial, o sea, en el eje de la aceleración centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y donde esa sumatoria de fuerzas en dirección radial se le conoce también como la fuerza centrípeta. Bien. Luego aquí para recordar que la magnitud de la aceleración centrípeta se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y la otra es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Como estas dos expresiones me están representando lo mismo, entonces yo los puedo igualar. Y de esa igualdad obtenemos lo siguiente, que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual al producto de la rapidez angular por el radio. ¿Sí? Entonces, ojo que la fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta lo puedo aplicar en el contexto del MCU o del MCUV. En cualquiera de los dos casos o movimientos se puede aplicar aceleración centrípeta como también fuerza centrípeta. ¿Sí? Entonces, hasta allí tomen el screenshot para luego pasar al receso, ¿no? Porque me parece ya nos queda pocos segundos para su receso. Hasta ahí tomen el screenshot. Y luego del receso, continuamos. Y de ahí ya pasamos a los problemas de clase. ¿Sí? Entonces, ojo, esta parte de dinámica circular se aplica estrictamente cuando un cuerpo, un móvil, describe estrictamente una trayectoria circular. ¿Sí? Ya sea MCU o MCUV, en cualquiera de los dos existe aceleración centrípeta y por lo tanto en cualquiera de los dos movimientos es válido aplicar también fuerza centrípeta. ¿Sí? Bien. ¿Consultas, dudas hasta ahí? ¿Ninguna quizás? Bien, entonces siendo ya las 11:55 pasamos al receso y luego a las 12:10 retomamos la clase. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Espero que hayan descansado, se hayan relajado un momento. Ahora sí, continuamos. Entonces, ojo, recordar nuevamente que lo que estamos viendo ahorita es válido en el contexto cuando un cuerpo describe una trayectoria netamente circular, ¿correcto? Bien. Ahora pasamos a analizar la llamada fuerza tangencial. Veamos. Hemos visto, ojo, que en el MSU se tiene presente la aceleración centrípeta. En el MSUV tenemos la aceleración centrípeta
Pero también tenemos la aceleración tangencial, la cual siempre es tangente a la trayectoria circular, tal como se observa en este gráfico. La aceleración tangencial siempre tangente a la trayectoria circular. Bien. Ahora, de la segunda ley de Newton hay que tener presente que la aceleración y la fuerza resultante siempre se encuentran en la misma dirección. Entonces, si esta es la dirección de la aceleración tangencial, si esa es la dirección de la aceleración tangencial, entonces en esa misma dirección debería encontrarse una fuerza resultante. Esa fuerza resultante que se encuentra en la misma dirección de la aceleración tangencial se le va a llamar sencillamente fuerza tangencial. Y del gráfico tenemos entonces la dirección de la fuerza tangencial en cualquiera de esas posiciones, ¿no? Para el móvil. Muy bien. Ahora, ¿cómo conocer la magnitud de esa fuerza tangencial? Sencillo. La magnitud de esa fuerza tangencial, que es una fuerza resultante, es igual al producto de la masa por la magnitud de la aceleración tangencial. Y de la clase pasada, ¿cómo se evalúa la magnitud de la aceleración tangencial? Sencillamente multiplicando la magnitud de la aceleración angular por el radio. Entonces, ojo, fuerza tangencial o la aceleración tangencial solamente es válido en el contexto del MCUV, ¿correcto? No es válido para el contexto del MCU, ya que en el MCU no existe aceleración tangencial y por lo tanto tampoco existe fuerza tangencial. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot. Recordando entonces que en el MCU y en el MCUV, como en ambos existe aceleración centrípeta, entonces en ambos se tiene la fuerza centrípeta. Pero solamente en el MCUV tenemos la aceleración tangencial y por lo tanto solamente en el MCUV tenemos de forma adicional la fuerza tangencial. Bien. Y eso sería entonces todo en resumen, ¿no? Con respecto a la teoría. Ahora podemos pasar a los problemas. Si tienen consultas o dudas, lo pueden realizar con total confianza. A ver que termine de cargar. Bien, ahora sí. Problema número 1, que corresponde a proposiciones. Veamos qué nos dice. Dice, con respecto a las leyes de Newton, o sea, primera, segunda, tercera, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos, en la primera nos dice, se aplica en cualquier sistema de referencia. Nos dice, se aplica en cualquier sistema de referencia. Y justamente he resaltado esa palabra cualquier. Cualquier. Entonces tenemos que analizar si se cumple en cualquiera o específicamente en algunos, ¿no? O quizás en algunos sistemas de referencia. Veamos. Para eso tenemos lo siguiente. Nos dice, por acá tenemos un gráfico. Miren. Tenemos dos personas A y B, o dos observadores A y B. El observador A se encuentra en reposo. Vamos a encerrarlo. El observador A se encuentra en reposo. El observador A va a definir su propio sistema de referencia y como él se encuentra en reposo, entonces su sistema de referencia también se va a encontrar en reposo. Listo. Luego, el observador B se encuentra dentro de un vehículo que se está desplazando con velocidad constante. Por lo tanto, la persona B
o su sistema de referencia se están desplazando con velocidad constante. Se dice entonces que tanto la persona A como la persona B o los sistemas de referencia que han definido las personas u observadores A y B son considerados sistemas de referencia inerciales. Ojo, son sistemas de referencia inerciales. ¿Y para qué me sirve tener o definir un sistema de referencia inercial? Es que a partir del sistema de referencia inercial, que puede ser un sistema que se encuentre en reposo o se esté desplazando con velocidad constante, yo puedo analizar entonces las leyes de Newton a un cuerpo, un sistema, ¿correcto?, que se puede encontrar quizás en reposo o en movimiento, con velocidad o con aceleración. Entonces, nuevamente, los sistemas de referencia inerciales me sirven para luego analizar las leyes de Newton en un cuerpo, un objeto que se encuentre en reposo, con velocidad constante o con aceleración, ¿correcto? Es por eso que muchas veces cuando ustedes quieren analizar el movimiento de un cuerpo, ustedes cómo se encuentran en reposo. Ustedes se encuentran en reposo y por lo tanto ustedes o su sistema de referencia se considera inercial. Y a partir de la observación de ustedes se puede analizar las leyes de Newton al objeto que se está observando o al móvil que se está observando, como en este caso es esta pelota de color rojo. Entonces la primera sería falso, porque dice se aplica en cualquier sistema de referencia, falso. Solamente es aplicable en sistemas de referencia inerciales. Bien, la segunda proposición nos dice, en la segunda ley de Newton, o la segunda ley, dice la aceleración siempre, ojo, dice siempre, lo he resaltado, dice siempre, tiene la dirección de la velocidad. ¿Esto creen que es verdadero o falso? Dice que la aceleración siempre tiene la dirección de la velocidad. Veamos, yo les comenté que bajo la segunda ley de Newton, siempre la aceleración y la fuerza resultante se encuentran en la misma dirección. Ellos sí, siempre se encuentran en la misma dirección. Pero la aceleración con la velocidad no necesariamente se va a encontrar siempre en la misma dirección. Puede ser que se encuentren en la misma dirección cuando un cuerpo está acelerando o aumentando su rapidez, o quizás en dirección opuesta, cuando esté el sistema o cuerpo desacelerando o disminuyendo su rapidez. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Y para que quede más claro, tenemos aquí este gráfico. Cuando esa pelota se dirige hacia arriba, su velocidad es positiva o dirigida hacia arriba, pero cuando esa pelota está bajando, entonces la dirección de su velocidad está dirigida hacia abajo. Y como ustedes recordarán, en todo momento, la aceleración que presenta ese móvil en el contexto de caída libre siempre está dirigida verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, se observa que cuando está subiendo, la dirección de la velocidad con la aceleración tienen direcciones opuestas, pero cuando está bajando tienen la misma dirección. Pero en la segunda proposición me dice que siempre la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, por lo tanto, falso. Bien, ahora vamos a la tercera proposición. Nos dice, en la tercera ley, las fuerzas de acción y reacción son iguales. Cuando dice a seca las fuerzas, hace referencia a los vectores. ¿Y los vectores de fuerzas, acción y reacción son iguales? Son iguales, o sea, tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Cómo creen que sea entonces esa proposición? ¿Verdadero o falso? Falso, así es, muy bien, es falso. Claro, lo que sí es igual es la magnitud. Entonces aquí hacen referencia al vector.
como vector no son iguales, pero noten ustedes la diferencia. Si en la tercera proposición hubieran indicado lo siguiente, las magnitudes de las fuerzas de acción y reacción son iguales, eso sí sería verdadero, porque en ese caso están haciendo referencia a la magnitud de ese vector. Pero aquí, como dice Seca, las fuerzas, entonces me están preguntando acerca del vector. Y como vector, pues no son iguales. Ya que como ustedes recordarán, si gustan lo escribo por aquí, la fuerza F1, por ejemplo, era igual a menos la fuerza F2. Y de ahí se observa claramente pues que no son iguales, ¿cierto? Ya que tienen diferentes direcciones o direcciones opuestas, mejor dicho. Bien, hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 2. Bien, problema número 2 nos dice, un bloque se encuentra sobre una mesa horizontal sin fricción. Ojo, dice sin fricción. Y es importante ese detalle que nos dice sin fricción. Dice, cuando se aplica una fuerza horizontal de 72 newtons, adquiere una aceleración de 10 metros segundo al cuadrado. Ese sería un caso. Luego nos dice, si el bloque se desliza por un plano inclinado liso, o sea, nuevamente sin fricción, dice, y adquiere una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado, pregunta, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre el bloque. Bien. Si yo quiero conocer la magnitud de la fuerza resultante, entonces para eso tenemos en cuenta que la magnitud de la fuerza resultante es igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración. Pero la magnitud de la aceleración ya es dato. Lo que falta conocer es el valor de la masa, que en ninguna parte del texto lo mencionan. Entonces, ¿cómo voy a conocer la masa? Para eso entonces vamos a considerar el primer caso, que nos dicen cuando se aplica una fuerza horizontal, F1 de 72 newtons adquiere una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces hasta ahí se va a graficar las fuerzas. Tenemos la fuerza F1, tenemos el peso de ese bloque, mg, tenemos la normal que actúa sobre ese bloque, N1, que es la fuerza que ejerce la superficie de la mesa hacia el bloque, ¿correcto? Y bien, este bloque se está desplazando con una aceleración. Veamos, en el eje vertical, el bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, en la vertical, la velocidad es nula. Si la velocidad es nula en el eje vertical, entonces en la vertical la aceleración es nula. Y si la aceleración es nula en el eje vertical, entonces en el eje vertical la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y de ahí que la normal N1 es igual al peso en magnitud. Pero de ahí no se podrá conocer la masa, ya que no nos dan como dato el valor de esa normal. Lo que nos dan como dato es el valor de la fuerza F1 y la magnitud de la aceleración. Entonces me conviene aplicar en la horizontal la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora aquí un detalle. Voy a trabajar de forma escalar. De forma escalar. De forma escalar se plantea lo siguiente. Primero se suman todas aquellas fuerzas que tienen la misma dirección de la aceleración. Y luego se van a restar todas aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Entonces, del gráfico que se encuentra a la izquierda, ¿qué fuerzas estrictamente se encuentran en la misma dirección de la aceleración? Pues F1. Luego, en ese gráfico, ¿qué fuerzas se encuentran en dirección opuesta a la aceleración a sub 1? Ninguna. Por eso no restamos ninguna otra fuerza. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, pero ahí tenemos el peso y la normal. ¿Esas fuerzas peso y normal N1 no entran en esa sumatoria? No. ¿Por qué no? Porque esas dos fuerzas, peso y normal N1, son perpendiculares a la aceleración. Y en esa sumatoria, cuando lo trabajo de forma escalar, ¿sí? De forma escalar o magnitud, únicamente se consideran fuerzas
que se encuentren en la misma dirección o dirección opuesta a la aceleración, no las que están en modo perpendicular a la aceleración. Bien. De ahí entonces reemplazamos el valor de F1, que vale 72, que es igual a la masa o la magnitud de la aceleración, que por rato vale 10, y de ahí la masa es de 7,2 kilogramos. Muy bien, pero eso no nos están preguntando. Aquí nos preguntan por la magnitud de la fuerza resultante cuando el objeto, ¿no?, el bloque, se desliza sobre un plano inclinado. Entonces ahí graficamos las fuerzas que actúan sobre ese bloque de masa m. Tenemos su propio peso mg y tenemos la normal n2, que es la fuerza que ejerce ahora la superficie del plano inclinado hacia el bloque de masa m. Bien, de esas dos fuerzas, peso y normal n2, voy a asumir que la fuerza F sub 2 es la fuerza resultante. Entonces, ojo, de la F sub 2 es la resultante del peso y de la normal n sub 2. Entonces, luego planteo y la segunda ley de Newton. Nuevamente, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Fuerzas que van en la misma dirección de la aceleración, en este caso la fuerza resultante F sub 2, que proviene del peso con la normal n sub 2. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y reemplazamos la masa 7,2 por la magnitud de la aceleración a sub 2, que vale 5, y ese producto nos da 36 newtons. Y esa sería entonces finalmente la magnitud de la fuerza resultante en el segundo caso. Y problemas de ese tipo se suele preguntar en el examen. Les dan dos casos, dos situaciones, dos contextos, un antes y un después. ¿Correcto? O sea que en el primer caso ustedes van a determinar algún dato que les va a servir luego para el segundo caso. En este caso fue la masa. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar al problema número 3. Bien, problema número 3 nos dice: tres bloques de masas 10, 20 y 30 kilogramos están unidos entre sí mediante cuerdas ideales como se muestra en la figura. La plataforma horizontal tiene 150 centímetros de longitud. Si los bloques se liberan del reposo, o sea, los tres parten de una velocidad igual a 0, pregunta: ¿qué distancia desciende el bloque de masa M3 al cabo de 0,6 segundos? Además nos dice que despreciemos la fricción o rozamiento. Muy bien. En el examen les podrían proponer un problema parecido, pero más sencillo con respecto a la pregunta. Sencillamente les van a decir: determine la magnitud de la aceleración del sistema. No les van a decir en ese caso qué bloque va a subir, qué bloque va a bajar. Aquí sí les están diciendo de forma indirecta, y eso está en la pregunta. Dice: ¿qué distancia desciende? Ya les están diciendo quién es el que va a bajar, y por ende quién va a subir y quién se va a desplazar quizás a la derecha o a la izquierda. En el examen no les van a dar ese dato. Ustedes lo van a tener que deducir. Y se puede deducir fácilmente, porque les dan como dato las masas. Por ejemplo, les dan la masa del bloque M1, que es 10 kilogramos, y la masa M3, que vale 30 kilogramos. Entonces, como el bloque M3 es más pesado, tiene mayor masa respecto al bloque M1, entonces quizás ustedes dirán: profe, por lógica, entonces el bloque M3 va a bajar. Y por ende el bloque M1 va a subir. Muy bien. Y por lo tanto el bloque M2 se va a desplazar hacia la derecha. Perfecto. Hasta ahí tenemos la dirección de la velocidad, ¿no? Porque hemos determinado la dirección de su desplazamiento, ¿no? Quién va hacia arriba, quién va hacia abajo y quién va a la derecha, por ejemplo. Pero aquí se requiere conocer la dirección de la aceleración. ¿Y cómo sé ahora la dirección de la aceleración? Y es que en el texto les dicen que los bloques se liberan del reposo. O sea, inicialmente los tres tenían una velocidad igual a 0 o una rapidez igual a 0. Y una vez que son liberados, los bloques se van a desplazar y por lo tanto luego van a tener una rapidez que es diferente de 0. Eso quiere decir que su rapidez se ha incrementado, pasando de 0 a ser diferente de 0. Y si la rapidez se ha incrementado, quiere decir que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección.
Entonces, vamos luego a completar aquello, miren. Vamos a complementar, bueno, los datos ahí que nos indican. Me voy a pasar todo esto y luego les explico, miren. Ahí tenemos justamente la dirección de la aceleración para cada bloque, ¿no? Para M1 hacia arriba, para M2 hacia la derecha y para M3 hacia abajo. Bien. Luego tenemos que graficar las fuerzas en cada uno de los bloques. Por ejemplo, comienzo con el bloque M1. El bloque M1 tiene masa, por lo tanto un peso, y su peso lo grafico verticalmente hacia abajo. El bloque M1 está unido a una cuerda, que a su vez pasa por una polea y luego también está unido al bloque M2. Entonces ahí tenemos una misma cuerda. Hacemos un corte imaginario y luego grafico la tensión en el bloque M1 como si estuviese saliendo de él. Por eso que la tensión que actúa sobre M1 está dirigida verticalmente hacia arriba. Luego hago un corte imaginario para conocer la dirección de la tensión que está actuando en el bloque M2. Y lo grafico como si estuviera saliendo de ese bloque. Y en ese caso la tensión está graficada hacia la izquierda. Y como es la misma cuerda, entonces misma magnitud de la tensión. Por lo tanto, tensión T para el bloque M1 y tensión T en magnitud también para el bloque M2. Luego, ¿qué otras fuerzas actúan en el bloque M2? Tenemos su propio peso y también la fuerza normal, ya que ese bloque está en contacto con una superficie horizontal. Luego aquí no grafico la fuerza de rozamiento ya que la superficie es lisa, ya que nos dicen desprecie la fricción. Luego, por la derecha tenemos una cuerda que se está sujetando al bloque M2 y que a su vez está unida al bloque M3. Entonces hago un corte imaginario, por aquí un corte imaginario, y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del bloque M2. Por lo tanto, y la tensión dirigida hacia la derecha. Luego, misma cuerda, misma tensión, y esa tensión también lo grafico como si estuviera saliendo del bloque que se está analizando, en este caso M3. Y esa tensión lo grafico verticalmente hacia arriba. Luego, misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Entonces aquí voy a colocar una tensión T', ¿correcto? Para diferenciarla de la tensión que hay entre los bloques M1 y M2. Luego aquí analizamos las fuerzas que actúan en el bloque M3. Ya tenemos la tensión T' que está dirigida verticalmente hacia arriba y también tenemos su propio peso. Muy bien. Ahora sí, conociendo las fuerzas y conociendo la dirección de la aceleración, vamos a poder utilizar la segunda ley de Newton. Entonces, para la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Nuevamente aquí voy a trabajar de forma escalar, que es la forma más fácil, más sencilla para estos casos. Entonces hay que tener presente que primero voy a sumar todas las fuerzas que se encuentren en la misma dirección de la aceleración y luego se van a restar todas aquellas fuerzas que estén en dirección opuesta a la aceleración. Por ejemplo, para el bloque M1, fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración, la tensión. ¿Y qué fuerza está en dirección opuesta a la aceleración? Su propio peso. Por lo tanto, tenemos ahí tensión T menos m sub 1 por g es igual a m sub 1 por la aceleración. Ahora vamos para el cuerpo de masa m sub 2. Para él también, a ver, voy a encerrar por aquí las fuerzas que actúan estrictamente en ese bloque, ¿sí? Para no confundir con las otras fuerzas posiblemente. Muy bien. Entonces, de esas fuerzas que actúan estrictamente en ese bloque, la única que está apuntando en la misma dirección de la aceleración es T', y la que está apuntando estrictamente en dirección opuesta es la tensión T. Entonces aquí tenemos tensión T' menos tensión T es igual a m sub 2 por la aceleración. Finalmente, para el bloque M3. Voy a encerrar las fuerzas que actúan estrictamente en ese bloque. Ahí lo tenemos. Y bien, tenemos entonces aquí fuerzas que van en la misma dirección de la aceleración, su propio peso. Por lo tanto, tenemos ahí m sub 3 por g. Y luego restamos aquí las fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración. O sea, en este caso, T'.
es igual a ¿quién? A la masa de ese bloque m sub 3 por la aceleración. Bien. Luego, ¿qué me conviene hacer con estas tres ecuaciones? Lo que me conviene es sumar. Si yo sumo las tres ecuaciones, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión T se va a cancelar con esta tensión T. Que la tensión T' se va a cancelar con esta tensión T'. ¿Y qué me va a quedar? M sub 3 por G menos M sub 1 por G. Y por este lado sumo, y como tengo factor común la aceleración, lo factorizo. Y dentro tendríamos la suma de las masas. Luego reemplazamos los valores. M sub 3 vale 30, magnitud de la gravedad vale 10, por lo tanto este producto vale 300. M sub 1 vale 10, la magnitud de la gravedad vale 10 y ese producto sería 100. Eso va a ser igual a la magnitud de la aceleración y dentro colocamos ahora la suma de las masas, que sería 10 más 20 más 30. Despejando obtenemos que la magnitud de la aceleración es de 10 tercios, metros segundo al cuadrado. Y hasta ahí sería la respuesta a una pregunta de examen, pero como estamos en clase nos preguntan algo adicional, que es la distancia, ¿no? ¿Qué distancia desciende? ¿Cómo hallar esa distancia? No creo que sea rapidez por tiempo, ya que existe aceleración, entonces tengo que plantear que la distancia es igual a ¿quién? A la rapidez inicial por el tiempo, más menos según corresponda un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, nos dicen que los tres bloques, y en particular el bloque M sub 3, parten del reposo, por lo tanto su rapidez inicial 0. Por cualquier tiempo sigue siendo 0. Luego sigue el signo más porque aumenta su rapidez. Un medio de la magnitud de la aceleración, que es 10 tercios, por el tiempo, que es 0,6 al cuadrado. Y de ahí efectuando se obtiene que esa distancia que desciende el bloque M sub 3 es de 0,6 metros. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot de ese problema. Ojo que para el examen les podrían proponer algo parecido, pero más sencillo, preguntándoles únicamente determine la magnitud de la aceleración. Respuesta 10 tercios, nada más. Inclusive es muy probable que se trabaje con dos bloques, no con tres, sino con dos bloques, para hacerlo mucho más fácil. Bien, siguiente problema número 4. Dice, cuando una persona se encuentra parada sobre una balanza en reposo, la lectura del peso de la persona es numéricamente igual al valor de la normal sobre ella. Bien, luego nos dice, si una persona de masa, 64 kilogramos, está parada sobre una balanza dentro de un ascensor, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos, dice en la primera, la lectura en la balanza aumenta cuando el ascensor acelera hacia arriba. Ojo, hay que tener presente en este caso la dirección de la aceleración. Dice que acelera hacia arriba. Entonces ahí tenemos la dirección de la aceleración. Ahora hay que graficar las fuerzas que actúan sobre esa persona. Esa persona tiene masa, por lo tanto un peso. Está sobre una superficie, por lo tanto esa superficie le ejerce una fuerza normal. Claro está que esa superficie corresponde a la balanza. Ahora aquí un detalle. La balanza, ojo, la balanza registra el valor de la normal. Y el valor de la normal en algunos casos es igual al peso. Y eso ocurre cuando la balanza y la persona que está sobre la balanza se encuentran en reposo o se desplazan ambos con velocidad constante, ya que en cualquiera de esos dos casos la aceleración es nula. Pero cuando la persona o la balanza se encuentran dentro de un sistema, por ejemplo el ascensor, que se desplaza con aceleración, entonces la lectura de la balanza y el peso de la persona no van a ser iguales. Puede ser que sea mayor o menor la lectura de la balanza respecto del peso de la persona. Entonces aquí, como existe aceleración, tenemos que plantear segunda ley de Newton. Como les comentaba, primero sumo las fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración y luego resto aquellas fuerzas que estén en dirección opuesta a la aceleración. En este caso, la fuerza que está en la misma dirección de la aceleración es la normal.
y la que está en dirección opuesta es el peso. Por eso que tenemos aquí normal menos el peso es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Despejando, obtenemos ahora que el valor de esa normal es igual a ¿quién? Al peso de la persona más la masa por la magnitud de la aceleración. O sea que lo que está registrando ahora la balanza es mayor al peso de la persona. O sea que la lectura en la balanza se ha incrementado o ha aumentado. Por lo tanto, la primera es verdadero. En la segunda nos dice, la lectura en la balanza permanece constante o invariable cuando el ascensor se mueve con velocidad constante. Entonces, cuando un sistema se desplaza con velocidad constante, la aceleración es nula. Y cuando la aceleración es nula, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. De ahí que entonces, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De aquí se tiene entonces finalmente que el valor de la normal y el peso son iguales en magnitud. O sea que no existe variación, ¿sí? O permanece constante la lectura de la balanza cuando el ascensor se desplaza con velocidad constante. O también ocurre esto cuando el ascensor se encuentra en reposo. ¿Correcto? Ahora, por lo tanto, la segunda sería entonces verdadero. Finalmente, la tercera proposición nos dice, la lectura en la balanza disminuye cuando el ascensor acelera, ojo, acelera hacia abajo. O sea que la dirección de la aceleración está dirigida o orientada hacia abajo. Entonces ahí nuevamente, segunda ley de Newton, porque existe aceleración. Primero sumamos las fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración y luego se restan aquellas fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración. En ese caso sería el peso, que está en la misma dirección de la aceleración, menos la normal. Y eso va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Luego despejando, obtenemos que el valor de la normal es igual a ¿quién? Al peso de la persona menos la masa por la magnitud de la aceleración. Eso quiere decir ahora que la nueva lectura de la balanza ha disminuido, ¿no? Es menor respecto al peso de la persona. Por lo tanto, la tercera proposición también es verdadera. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y hasta ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta que la balanza registra el valor de la normal. Y el valor de la normal coincide con el peso cuando el sistema se encuentra en reposo o se desplaza con velocidad constante. Por eso que cuando ustedes se suben una balanza, la balanza registra justamente la normal, o sea, su peso, y de forma indirecta les da el valor de su masa. ¿Correcto? Porque ambos, tanto ustedes como la balanza, se encuentran en reposo. Inclusive, quizás algunas veces, les dicen a las personas, por favor, súbete y quédate quieto, no te muevas. Porque si una persona se mueve bruscamente, genera en ese instante una pequeña aceleración. Por lo tanto, una lectura diferente, ¿no? Al peso de la persona. Muy bien. Seguimos. Problema número 5. Dice, la figura muestra dos bloques de masas M1 y M2 que resbalan sobre un plano inclinado sin rozamiento o sin fricción. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Bien, para que este problema se resuelva de una forma más sencilla, se va a asumir que los bloques de masas M1 y M2 son uno solo. ¿Sí? Los asumo como si fuera uno solo. Y además lo puedo hacer ya que nos dicen que la superficie es sin rozamiento. Con mayor razón lo puedo asumir como si fuera uno solo. Entonces graficamos en ese caso su peso como si fuera uno solo. Ahí está el vector de color rojo, mg. Y tendríamos en ese caso una fuerza normal, n, de color amarillo, que va de la superficie del plano inclinado actuando sobre un solo bloque, ¿no? Asumiendo que esos dos son un solo bloque. Bien. Luego, este sistema se está desplazando hacia abajo. Lo que tenemos ahora que deducir es si se está desplazando hacia abajo con o sin aceleración. ¿Eso cómo se puede deducir? Analizando las fuerzas.
Entonces tenemos únicamente dos fuerzas hasta el momento, el peso y la normal, ¿correcto? Bien, se observa que la normal es una fuerza que es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, la normal no la voy a descomponer. Dejo allí. Se observa que el peso es una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, al peso sí lo voy a descomponer en una componente que sea perpendicular al desplazamiento y otra que sea paralela al desplazamiento. De tal manera que la componente que es perpendicular al desplazamiento tiene la forma mg coseno de teta y la componente que es paralela al desplazamiento tiene la forma mg seno de teta. Ahora bien, en el eje que es perpendicular al plano inclinado, ese bloque o sistema no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que con respecto a ese eje perpendicular al plano inclinado, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que la normal n es igual en magnitud a mg coseno de teta. Pero hasta ahí no he conocido la fuerza de contacto entre los bloques. Ahora voy a analizar estrictamente en el eje que es paralelo al plano inclinado. Y en ese eje que es paralelo al plano inclinado, tenemos una sola fuerza, que es mg seno de teta. Esa única fuerza sería entonces nuestra fuerza resultante, ya que si hago la sumatoria en ese eje paralelo al plano inclinado, nos da justamente mg seno de teta. Y como esa fuerza o componente del peso es diferente de cero, o sea, nuestra fuerza resultante es diferente de cero, entonces existe una aceleración. Y esa aceleración, por la segunda ley de Newton, debe de tener la misma dirección de la fuerza resultante. Por eso que hemos deducido hasta aquí, uno, la dirección de la aceleración, ¿no? Y otra, ¿cuál es esa fuerza resultante? Ahora sí, como existe aceleración, tenemos que hallar cuánto vale esa magnitud. Y para eso aplicamos segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso, de forma escalar, sumamos todas aquellas fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración, que corresponde a mg seno de teta, y restamos las fuerzas que se encuentren en dirección opuesta a la aceleración. En este caso, ninguna. Eso va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. De ahí se cancela la masa y tenemos que la magnitud de la aceleración tiene la forma de g seno de teta. Conociendo la aceleración, ya podemos conocer ahora la fuerza de contacto entre los bloques 1 y 2. Para eso voy a analizar el bloque de masa M2. Y ahí voy a graficar las fuerzas que actúan sobre ella. Tenemos una de esas fuerzas que es su propio peso. En ese caso sería m sub 2 por g. La otra fuerza corresponde a la normal. En este caso le voy a colocar así n sub 2. Luego tendríamos la fuerza de contacto que ejerce el bloque 1 hacia el bloque 2. Ahí justamente tenemos esa fuerza de contacto que va del bloque 1 hacia el bloque 2. Luego observamos que la fuerza de contacto es paralela a la aceleración. La normal N2 es perpendicular a la aceleración. Pero el peso es una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa fuerza? Sencillo, la vamos a descomponer. Entonces al peso la vamos a descomponer en una que sea perpendicular al desplazamiento o la aceleración y otra que sea paralela al desplazamiento o la aceleración. Listo. ¿Correcto? Y en este caso planteamos entonces la segunda ley de Newton y consideramos únicamente las fuerzas que se encuentren en la misma dirección o dirección opuesta a la aceleración. Entonces sumamos y observamos que las fuerzas que se encuentran en la misma dirección de la aceleración es esta componente de su peso, que es m sub 2 por g seno de teta. ¿Qué otra fuerza se encuentra en la misma dirección de la aceleración? La fuerza de contacto, que ejerce el bloque 1 hacia el bloque M2. Eso va a ser igual a ¿quién? Al producto de la masa de ese bloque M sub 2
por la magnitud de la aceleración, que tiene la forma g seno de teta. Y observo que este producto es igual a este producto, por lo tanto se van a cancelar. Y de ahí que la fuerza de contacto entre ellos es igual a 0. Bien. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y sale el mismo resultado si analizo las fuerzas en el bloque M1? Sí, debe salir lo mismo. Si yo analizo las fuerzas con respecto al bloque M1, hacen algo parecido y van a obtener el mismo resultado. Entonces, ojo, aquí les estoy dejando ya como para ustedes el análisis con respecto al bloque 1. Entre comillas, eso como para la casa. Entonces, aquí les estoy dejando dos análisis, ya sea para el bloque M2 o para el bloque M1, para que se den cuenta que el resultado siempre es el mismo. No va a cambiar el valor de la magnitud de la fuerza de contacto si analizo al bloque 1 o si analizo al bloque 2. Es el mismo resultado con respecto a la magnitud. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar al siguiente problema. ¿Sí? A modo de práctica, yo les sugiero que lo analicen en casa ahora para el bloque número 1. Teniendo en cuenta justamente esta ayuda, ¿no? Esta ayuda que está por acá. Continuamos. Ahora problema número 6. Nos dice, sobre una superficie horizontal rugosa se lanza un bloque con rapidez de 5 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Si el bloque recorre una distancia de 3 metros antes de quedar en reposo, pregunta, determine el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien. Ojo que inicialmente tiene rapidez y luego de recorrer 3 metros se detiene, o sea su rapidez final vale 0. Quiere decir entonces que este móvil ha presentado una aceleración. Y si ha presentado aceleración, debo de conocer por lo menos la dirección correcta de la aceleración. Si yo asumo que este bloque se ha desplazado hacia la derecha y su rapidez ha disminuido, eso quiere decir entonces que la dirección de la velocidad con la aceleración deben ser opuestas. Por lo tanto, la dirección de la aceleración debe estar orientada hacia la izquierda. Muy bien. Ahora voy a conocer las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Tenemos por ahí su peso, también tenemos por ahí la normal. Y como se está desplazando en una superficie horizontal rugosa a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento la grafico hacia la izquierda. Ahí tenemos entonces la fuerza de rozamiento o la fuerza de rozamiento cinética que está graficada hacia la izquierda. Ahora aquí. En el eje vertical, este bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso implica entonces que en el eje vertical la velocidad vale 0. Si la velocidad vale 0 en la vertical, entonces la aceleración en la vertical también vale 0. Y si la aceleración en el eje vertical vale 0, entonces la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. De ahí que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical debe ser nula, o que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que la normal y el peso de magnitud son iguales, ¿correcto? Ahora vamos al eje horizontal. En el eje horizontal existe aceleración, por lo tanto ahí planteamos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Y de forma escalar, primero sumamos las fuerzas que se encuentran en la misma dirección de la aceleración y luego restamos todas aquellas fuerzas que estén en dirección opuesta a la aceleración. Y del gráfico se observa que la única fuerza que se encuentra en la misma dirección de la aceleración es la fuerza de rozamiento cinética. Entonces eso va a ser igual luego a la masa por la magnitud de la aceleración. Por definición, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y la normal hemos deducido a su vez que es igual en magnitud al peso, o sea, mg. Entonces en el siguiente paso hemos reemplazado la definición de la fuerza de rozamiento cinético, que es mu por n, y luego en el siguiente paso la normal ha sido reemplazado por lo que hemos encontrado, que la normal es igual en magnitud al peso mg. De ahí se va a cancelar la masa y obtenemos la expresión para la magnitud de la aceleración, que es mu por g. Luego, para conocer el valor de mu, debería conocer el valor de la aceleración. Entonces, vamos a tener que plantear alguna ecuación del MRV. Tenemos como datos la rapidez inicial y final.
Además, tenemos como dato la distancia y yo requiero conocer la magnitud de la aceleración, ya que con eso finalmente podré conocer ese coeficiente de rozamiento. Entonces me conviene aplicar esta ecuación, que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, menos, porque la rapidez está disminuyendo, 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia. Estoy utilizando aquí notación escalar, ya que me dan como dato en el texto distancia. Ahí está la distancia. Reemplazamos rapidez final 0, por lo tanto 0 al cuadrado. ¿Es igual a quién? La rapidez inicial, o sea, 5, pero elevada al cuadrado. ¿Menos quién? 2 veces la magnitud de la aceleración, que tiene la forma mu por g, y por la distancia, que vale 3 metros. En el siguiente paso se ha despejado y tenemos que luego 5 al cuadrado, bueno, 25, 2 por 3, 6, mu por g, pero g vale magnitud 10. Entonces luego este 6 por 10, que es 60, va a pasar a dividir a 25 y de ahí despejando se obtiene que aproximadamente, ojo, aproximadamente, ese coeficiente de rozamiento cinético es de 0,4, ¿sí? Aproximadamente. Y ojo recordar también que este coeficiente de rozamiento es una cantidad física adimensional, ¿correcto? O sea, sin dimensiones o sin unidades. Es simplemente un número real y además positivo. Bien, hasta ahí tomen el screenshot. Y un problema de este tipo sí es factible que se les proponga en el examen, ya que involucra 2 semanas. Semana del MRV y semana del tema de dinámica. ¿Correcto? Problema de este tipo sí es factible que se les proponga en el examen. Bien, problema número 7. Dice, un automóvil de masa 450 kilogramos se mueve sobre una pista circular. Entonces quiere decir que la trayectoria que describe es circular, de radio 1 kilómetro. Si el coeficiente de fricción estático entre la pista y los neumáticos del automóvil es de 0,81, pregunta, ¿cuál es la rapidez máxima del automóvil con la cual puede circular por la pista sin patinar, o sea, sin descarrilarse? ¿Correcto? Bien. Entonces para eso vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese vehículo. Tenemos entonces en el gráfico de la derecha, tenemos por ahí el peso del vehículo, la normal y además la fuerza de rozamiento, que es justamente la que va a evitar que el vehículo pueda patinar o se descarrile, ¿correcto? Entonces esa fuerza de rozamiento es la que va a impedir que el vehículo salga de la pista. Si gustan por aquí, voy a graficar. Así como hacia nosotros, ¿no? Entonces, según la curva que está realizando, ese vehículo tiende a salir. O sea, tiende a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Es lo que quiere hacer, ¿no? Entre comillas, desplazarse hacia la derecha. ¿Quién lo va a evitar? La fuerza de rozamiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento está impidiendo justamente de que ese vehículo se descarrile o no patine, ¿correcto? Y se observa que esa fuerza de rozamiento, oh sorpresa, está apuntando en la misma dirección de la aceleración centrípeta, la cual siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces aquí debo de aplicar dinámica circular, porque el vehículo está describiendo una trayectoria circular. Entonces tenemos aquí, sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta en magnitud. Y donde la magnitud de la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Correcto? Bien, según este gráfico, la única fuerza que se encuentra en la misma dirección de la aceleración centrípeta es la fuerza de rozamiento. Y eso debe ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta, que tiene la forma rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos con la definición de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es mu por la normal. Ahora aquí, ¿qué expresión tiene la fuerza normal? Veamos. Con respecto a la vertical, el vehículo no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, en la vertical la velocidad vale 0.
Eso quiere decir que en la vertical la aceleración también vale 0, lo cual implica que la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que la normal y el peso en magnitud son iguales. Por eso que en el siguiente paso, la normal ha sido reemplazada por el peso mg. Y tenemos ahí la ecuación número 2. Luego se van a igualar ambas ecuaciones porque tengo que esta expresión y esta expresión son iguales. Entonces los igualamos. 1 igual a 2. Masa por rapidez tangencial al cuadrante del radio es igual al coeficiente de rozamiento por la masa y por la magnitud de la gravedad. De ahí se va a cancelar la masa. El radio va a pasar a multiplicar y luego ahí podemos reemplazar los datos. Sacamos la raíz cuadrada a esa rapidez al cuadrado y obtenemos finalmente que la rapidez máxima es de 90 metros por segundo. Entonces, esa es la rapidez máxima a la cual podría desplazarse ese vehículo en esa trayectoria circular sin patinar, sin descarrilarse. ¿Correcto? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Entonces, si el vehículo se desplazara a una rapidez mayor a los 90 metros por segundo en esa curva, pues lamentablemente se va a descarrilar, va a volcar. Pero mientras se desplaza a una rapidez menor o igual a los 90 metros por segundo, pues no va a pasar nada. Va a poder viajar de forma segura en esa curva circular. Bien. Siguiente problema, finalmente número 8. Número 8 dice, la figura muestra un péndulo simple conformado por una cuerda ideal de longitud 1 metro y una esfera de masa 0,5 kilogramos, suspendida de la cuerda. Si la rapidez tangencial de la esfera cuando pasa por el punto más bajo es de 4 metros por segundo, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda en ese instante? Bien, entonces tenemos que analizar las fuerzas en ese punto más bajo de la trayectoria que describe esa esfera. Bien, entonces ahí tenemos el peso de la esfera que siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo. Y tenemos también la tensión de la cuerda, que siempre se grafica de forma saliente del cuerpo que se está analizando. Luego, como esa esfera está describiendo una trayectoria de tipo circular, entonces presenta una aceleración centrípeta, la cual siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Y como hay aceleración centrípeta, entonces tenemos que plantear aquí dinámica circular. O sea que sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. Bien, aquí se tiene en cuenta que primero se suman las fuerzas que están en la misma dirección de la aceleración centrípeta y luego se restan aquellas fuerzas que están en dirección opuesta a la aceleración centrípeta. Entonces, según el gráfico, tenemos que la única fuerza que se encuentra en la misma dirección de la aceleración centrípeta es la tensión. Y la que está en dirección opuesta es el peso. Por eso que tenemos aquí la tensión menos el peso. Es igual a ¿quién? A la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta, que sería en este caso la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y el radio de la trayectoria circular, en este caso, coincide con la longitud de la cuerda, en este caso L. Luego este menos mg puede pasar al otro lado de la igualdad, podríamos factorizar la masa y luego ahí finalmente reemplazar los datos del problema. Masa 0,5, magnitud de la gravedad que vale 10, la rapidez tangencial de esa esfera en ese punto más bajo vale 4 y luego aquí 4 al cuadrado entre la longitud de la cuerda que vale 1 metro y que coincide con el radio de la trayectoria circular que describe esa esfera. Y operando esto se obtiene que la tensión es igual a 13 newtons de magnitud. Y bien, esa sería entonces la respuesta a este problema. Y bueno, para esta semana he podido conseguirme las claves. Entonces tenemos casa, sí, casa aquí en esta columna, las claves, ¿sí? Los ejercicios. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Si tienen consultas o dudas, por favor háganmelo saber. O quizás a alguien por ahí, por cuestión de tiempo, se le pasó una diapositiva y desean que retroceda algún problema para que para que le puedan tomar el screenshot.
Ok, el número 6, sí, verifiquen siempre, por favor, si a alguien le falta por ahí algún screenshot. A ver, un ratito. Ah, ya, ¿por qué hacia arriba? Ah, ya, porque, ojo, de forma general, siempre, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Siempre, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Por eso que en el punto más bajo, la dirección de la aceleración centrípeta está dirigida hacia arriba. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguien más por ahí le falta alguna diapositiva antes que me despida? Supongamos que en el problema les hubieran pedido cuando esa esferita se encontraba en este punto de color negro, supongamos. Entonces ahí ustedes hubieran tenido que graficar el peso, mg, la tensión de la cuerda, y luego ahí ustedes hubieran tenido que graficar también la dirección de la aceleración centrípeta, pero siempre recordar que está hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Correcto? Entonces recordar que siempre la aceleración centrípeta está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Y noten ahí que la dirección de la aceleración centrípeta cambia según la posición en la cual se encuentra el móvil. Por eso que las posiciones más fáciles de analizar es justamente en el punto más bajo. Por eso que por lo general en el examen les van a preguntar en el punto más bajo, en el punto más alto, o quizás en algún otro punto, pero que sea fácil su análisis. Ah, la dirección de la velocidad, claro, la velocidad siempre es tangente, ahí está. Por algo se le dice velocidad tangencial, porque siempre es tangente a la trayectoria circular, ¿correcto? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y en este caso particular, circular. Bien, jóvenes. ¿Más consultas por ahí? ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Ninguna? Bien, entonces, con eso sería todo por hoy. Me despido. Cuídense, sigan estudiando y que pasen buen fin de semana. A ver. A ver, rápidamente. Como aquí la aceleración centrípeta, no es, ojo, no es ni perpendicular ni paralelo con el peso, mg, entonces ahí tendríamos que descomponer al peso. En una componente que sea paralela a la aceleración centrípeta, como este color verde, y otra que sea perpendicular a la aceleración centrípeta, la del color morado. Y trabajaríamos en este caso la tensión T menos esta componente del peso color verde. ¿Sí? Tensión T menos esa componente del peso color verde es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. Pero para eso les van a indicar cuánto vale el ángulo de inclinación. ¿Sí? Porque este angulito, a ver, de color negro, a ver, este angulito de acá, este angulito va a cambiar. Entonces a ustedes por lo general les van a indicar este ángulo de color negro para que de esa manera ustedes puedan conocer el valor de cada componente que han descompuesto para el peso. ¿Sí? En cambio en la posición más baja, ahí no hay problema, no se descompone. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero haberlos ayudado. Bien, ahora sí, no hay más dudas, consultas, creo. Nos vemos. Cuídense, buen fin de semana, pásenla bien, sigan cuidándose. Bye, bye.